Iglesia nos manda comulgar cada año, por lo menos en tiempo de Pascua, y a la vez nos ordena confesarnos por lo menos una vez al año. De ahí sea oportuno confesarnos en el tiempo de Cuaresma, y estamos justamente celebrando el tiempo de Cuaresma, de modo que no te vayas, porque en esta emisión vamos a hablar acerca del qué, quién, dónde y cuándo y cómo del sacramento de la reconciliación. ¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, Nuestra familia al pie de la cruz y Escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Comencemos por hablar acerca del ministro del sacramento de la reconciliación. Solamente el sacerdote es ministro de este sacramento. Solamente él puede escuchar los pecados y dar una absolución. Pero el carácter sacerdotal, siendo necesario, no es suficiente. Se requiere además de una facultad para oír confesiones. Para poder sentarse en un confesonario, se necesita tener autorización, aunque se sea sacerdote, a no ser que se trate de peligro de muerte. Esta facultad está normada en el Código de Derecho Canónico, que dice así: ipso iure, es decir, por propio derecho, la tienen el Papa y los cardenales. Por el simple hecho de serlo, gozan de esta facultad. También los obispos, salvo que el obispo de una diócesis se oponga a que otro obispo escuche las confesiones en el territorio de su diócesis. Por oficio la tiene el ordinario del lugar, es decir, el obispo de una diócesis, el canónigo penitenciario, el párroco y los superiores de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, clericales de derecho pontificio, respecto de sus súbditos o de quienes moran una de sus casas. Por concesión, la tienen todos los sacerdotes no comprendidos en los supuestos anteriores, a quienes se les concede el ordinario del lugar, y los sacerdotes a quienes se los concede el superior de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica, clericales de derecho pontificio, para oír las confesiones de sus súbditos o de quienes moran una de sus casas. Esta concesión debe hacerse por escrito. En peligro de muerte, cualquier sacerdote puede escuchar confesiones. Hay que señalar que es derecho de los fieles elegir a cualquier confesor legítimamente aprobado que prefiera, aunque sea de otro rito. O sea, podríamos confesarnos los que pertenecemos al rito romano con un confesor del rito maronita, los de San Charbel, para que los ubiques. El ministro del sacramento, es decir, el confesor, está obligado por el sigilo sacramental, de forma que no puede descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. La violación directa de esta obligación incurre en excomunión late sententiae, es decir, automática, reservada a la sede apostólica. También el confesor tiene prohibido hacer uso, con perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación. Es por ello que el maestro de novicios y su asistente, así como el rector del seminario o de otra institución educativa, no deben oír confesiones sacramentales de sus alumnos residentes en la misma casa. También están obligados a guardar secreto, dice el Código de Derecho Canónico, el intérprete si lo hay. Por ejemplo, si una persona muda se confiesa y para que el sacerdote comprenda necesita de un intérprete que entienda el lenguaje de signos, o por ejemplo, si alguna persona se confesara con un sacerdote extranjero y se empleara un intérprete, también el intérprete está obligado a guardar ese sigilo sacramental. De igual forma, todos los que de alguna forma hayan escuchado de cualquier manera los pecados confesados en este sacramento. A veces nos toca estar formados y quien se está confesando tiene una voz muy potente. Por supuesto hay que hacer todo lo posible por no escuchar. Pero si por accidente resulta inevitable, el que escucha una confesión o parte de ella está obligado igualmente a guardar sigilo. De otra manera, dice el Código de Derecho Canónico, quien viole esta obligación debe ser castigado con una pena justa, sin excluir la excomunión. Ahora, el penitente.
Puede recibir el sacramento de la reconciliación cualquier bautizado. Los fieles, llegados al uso de la razón, tienen la obligación de confesar sus pecados graves una vez al año. Lo norma el Código de Derecho Canónico, Canon 989 por si acaso. Los penitentes deben de rechazar los pecados cometidos y tener el propósito de enmienda, y deben confesar según su especie y número todos los pecados graves cometidos después del bautismo y aún no perdonados en este sacramento, de los cuales tenga conciencia después de un examen diligente. Es importante saber algunos aspectos generales de la celebración de este sacramento. La penitencia se celebra normalmente en una iglesia u oratorio, salvo una causa justa conforme al ritual de la penitencia, en donde debe asegurarse a que haya confesonarios previstos de rejilla para que el penitente y confesor puedan usar libremente. Este sacramento puede celebrarse en cualquier día y hora. Es conveniente que los fieles conozcan el día y la hora en que el sacerdote estará disponible para ejercer su ministerio. Sin embargo, deben escuchar en confesión también fuera de esos horarios a todos los fieles que se lo pidan razonablemente. En cuanto a las vestiduras litúrgicas, debe ser el ordinario del lugar quien establezca cuáles deben ser. Es importante tener en cuenta que el sacerdote confesor, al sentarse en el confesonario o al escuchar una confesión, debe portar su estola morada. En el sacramento se entreveran actos del sacerdote y del penitente. Entre los actos del penitente se encuentra en primer lugar la contrición y la confesión de las culpas, y entre los del sacerdote está la imposición de la satisfacción y el dar la absolución al pecador que manifiesta su conversión. Sobre el rito para reconciliar a un solo penitente. Antes de iniciar, el sacerdote y el penitente deben prepararse para este rito, ante todo con la oración, y el penitente además haciendo un examen de conciencia. La celebración inicia con el rito de acogida. Puede el sacerdote, si lo considera, saludar con palabras de afecto al penitente. Si no se le acoge de este modo o al final de estas palabras, el penitente hace el signo de la cruz diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote puede hacerse el signo de la cruz al mismo tiempo. Luego, el sacerdote invita al penitente a confiar en Dios con una breve fórmula como: Dios que ha iluminado nuestros corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia, o alguna de las fórmulas previstas en el ritual. Después viene la liturgia de la palabra, en la que el sacerdote o el mismo penitente lee, si parece oportuno, un texto de la Sagrada Escritura. Es conveniente que se haga la liturgia de la palabra antes de proceder a la confesión. Sin embargo, como dice el ritual, esta lectura se hace si parece oportuno. Cuando es una sola persona la que se confiesa, viene muy bien hacer todo el rito completo, pero cuando hay una gran fila de personas que se van a confesar, por supuesto que entonces es posible omitir esta liturgia de la palabra. Tras la liturgia de la palabra o la acogida, el penitente entonces confiesa sus pecados. El sacerdote, si es necesario, lo exhorta para que se arrepienta sinceramente de ellos. Si el penitente hubiese sido responsable de daño o de escándalo, le ayuda el sacerdote a tomar la decisión de repararlos convenientemente. Y finalmente le impone una satisfacción que no solo sirva de expiación de sus pecados, sino que también le ayude para convertirse a una vida nueva. Inmediatamente después, el penitente debe manifestar su contrición y el propósito de una vida nueva por medio de alguna de las fórmulas previstas en el ritual y que están tomadas de la Escritura, como: Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí que soy un pecador. El sacerdote, después de que el penitente haya terminado su oración, hace un gesto epiclético. Extiende sus dos manos, o al menos la derecha, sobre la cabeza del penitente y dice la fórmula de la absolución, cuya parte esencial es, y no se puede cambiar, porque si no, no hay absolución: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras dice estas palabras, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre el penitente. Hay que observar que el ritual indica que la absolución inicia después que el penitente ha terminado su oración. No se trata de un acto polifónico en que mientras el penitente está expresando su contrición, el sacerdote al mismo tiempo lo está absolviendo. Primero se expresa la contrición y después el sacerdote absuelve. Una vez recibida la absolución,
El penitente proclama la misericordia de Dios y le da gracias con una breve aclamación entre las que propone el ritual, que son tomadas de la Escritura. Puede ser a modo de diálogo, en que el sacerdote diga: da gracias al Señor porque Él es bueno, y el penitente responde: porque es eterna su misericordia. Después, el sacerdote despide al penitente diciéndole: el Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz. En lugar de la acción de gracias y de la fórmula de despedida, el sacerdote puede decir alguna de las fórmulas previstas en el ritual, como la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Cuando la necesidad pastoral lo aconseje, el sacerdote puede omitir o abreviar algunas partes del rito, pero siempre debe mantenerse la confesión de los pecados, la aceptación de la satisfacción, la invitación a la contrición, la fórmula de absolución y la fórmula de despedida. Siempre tiene que haber todo esto. Ahora, en peligro de muerte, es suficiente que el sacerdote diga las palabras esenciales de la fórmula de la absolución: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante tener en cuenta que no debemos confesarnos durante la misa, no durante la misa en la que nosotros estamos participando. Es muy común que mientras se celebra la misa se abran los confesionarios al mismo tiempo. Estos confesionarios no están abiertos para las personas que están participando en esa misa, porque la misa, por obligación, se tiene que participar de forma completa, sin distracciones. De manera que si alguien asiste a confesarse durante una misa, tiene que asistir únicamente a confesarse y posteriormente o anteriormente acudir a la misa y participar de ella en pleno. Pero es incorrecto, por ejemplo, en el momento que inicia la homilía, levantarse de la banca, ir a confesarse mientras el sacerdote predica y después volver a la banca. Eso no se debe hacer. No se deben recibir los dos sacramentos, la Eucaristía y la penitencia, a la vez. Uno en su momento, el otro en un momento diferente. ¿Hace cuánto no te confiesas? Esta es la gran oportunidad que tienes de reencontrarte con el Señor, confesarle tus pecados, abrirle tu corazón con toda la confianza, porque Él te espera. Y después de que escuches esas palabras en las que te quede más que claro que todos tus pecados han sido perdonados por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te volverá una paz al corazón que no te imaginas. Y lo mejor es que después que salgas del confesonario, podrás nuevamente mirar a los ojos a Jesús con toda confianza, sin esquivarle la mirada. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.